Bueno, bienvenidos otra vez el martes al maravilloso mundo de la divina voluntad. Hoy el tema que nos preparó el Jesús lo va a dar una persona, creo que hay una comunidad que se llama Hijos de la Luz, pero es un vídeo muy bueno sobre el tema de los conocimientos. Es una compilación que ha hecho, pero buenísima. Les recomiendo también papel y lápiz, porque dice unas cosas muy interesantes y cuando terminemos de ver este vídeo, creo que no nos va a quedar ganas de ver ni escuchar nada más, sino la doctrina de la divina voluntad. Entonces, sin más, como tiene mucho texto, va a tener mucho texto, porque siempre que se habla de la divina voluntad, tenemos que tener texto, pero el texto en divina voluntad es un texto lleno de vida, ameno, un texto que no cansa. Al principio puede sí, cuando si eres principiante, porque en los textos hay muchas, está hablando de un tema, Jesús, pero toca muchos puntos, y al principio cuando están las cosas sueltas, pues nos perdemos un poco y nos volvemos como, un momento, déjame pensar esto. Menos mal que lo vamos a grabar, que se va a subir y que se podrá repasar. Pero es un tema muy interesante y ya no digo más porque lo, va a decir muchas cosas. Creo que se llama Felipe, la persona que habla. Así que voy a compartir pantalla. Vamos a compartir. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad. Les habla Felipe y en este episodio les quiero contar la importancia de los conocimientos acerca de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que hablan del tema de la Divina Voluntad. El libro de cielo, que es el diario de Luisa, que contiene 36 volúmenes, contiene 2133 capítulos en total. Y en estos 2133 capítulos, o sea, más de 2000 capítulos que el Señor le habla directamente a Luisa durante un periodo de 40 años, las palabras conocer y conocimiento aparecen más de 1000 veces y más de 600 veces respectivamente. Es la palabra conocer y la palabra conocimiento. Hay 160 capítulos en el libro del cielo que hablan acerca del conocimiento. Por lo tanto, no hay duda alguna de que nuestro Señor nos quiera comunicar a través de esta cantidad de veces que nos habla de los conocimientos, que los conocimientos de la divina voluntad son muy, pero muy importantes. Por lo tanto, démosle una mirada a los mensajes que nuestro Señor nos aporta acerca de la divina voluntad, acerca del conocimiento. Y miremos en orden cronológico lo que el Señor le habla a Luisa y a nosotros acerca de este interesante tema. Bueno, uno de los primeros capítulos que habla de los conocimientos del volumen 13 es en el cual Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dice a Luisa: cada vez que te hablo de mi querer y tú adquieres nuevos conocimientos, tanto más valor tiene tu acto en mi querer y más riquezas inmensas adquieres. Así que por cuanto más conozcas de mi voluntad, tanto más tu acto adquirirá su valor. Ahora el Señor está siendo muy claro acá, nos está diciendo que dependiendo de nuestros conocimientos, tienen valor nuestros actos, actos hechos en la divina voluntad. Por lo tanto, si tú tienes un conocimiento, tu acto tiene el valor de 1. Si tienes 10 conocimientos, tiene el valor de 10. Y así sucesivamente, si tienes 100 o 1000, tu acto tiene el valor de 100 o 1000. Y entonces la pregunta que yo te hago es: ¿qué valor tienen tus actos? ¿Cuánto has llegado a conocer de la divina voluntad? Esperamos, y el objetivo de esta presentación es que reconozcas la importancia de seguir conociendo, la importancia de leer los 36 volúmenes del cielo
para que tus actos adquieran el mayor valor posible. Bueno, continuemos. En el volumen 14, el Señor nos dice, la santidad del vivir en mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade todo. Es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirarlo. Basta solo con que lo quieran y que pongan a un lado el querer humano, y el querer divino se hará respirar por el alma y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. Y si no es conocido, si mi divina voluntad no es conocida, ¿cómo podrán amar y querer un vivir tan santo? Y la gloria más grande que puede darme la criatura. Definitivamente, hermanos, es a través del conocimiento, de nuestra disposición para aprender, para conocer, para meditar y para encontrar las verdades más profundas de esta doctrina, de este reino de la divina voluntad, para que de esta manera nosotros podamos empezar a vivirla. El Señor quiere acá nuestra colaboración. Él quiere que nosotros nos dediquemos a conocer este reino, esta doctrina, estos conocimientos contenidos en los 36 volúmenes del libro del cielo. No basta con leer unos pocos volúmenes, toca leer toda la obra para luego llegar a conocerla más y a vivirla en la plenitud. Por eso dice, no existen caminos ni puertas ni llaves. El todo está en conocerla para vivirla. Y de cierta manera el Señor aquí también nos dice que tenemos que poner a un lado nuestro querer humano, nuestra propia voluntad. Es un sacrificio sentarse uno a leer y a conocer estos escritos tan hermosos. Y la verdad que es un esfuerzo y lo que el Señor está esperando de nosotros. Que pongamos a un lado nuestro querer para de verdad eh, encontrarnos en este conocimiento, ahondar, profundizar en este conocimiento para llegar a vivirlo en su plenitud. Del volumen 14 el Señor nos dice, ¿ves ahora cómo es necesario que mi querer sea conocido en todas sus relaciones, en los prodigios, en los efectos, en el valor, lo que deben hacer ellas, o sea nosotros, y esto será un potente imán para atraer a las criaturas, para hacerlas recibir la herencia de mi querer y hacer salir en campo la generación de los hijos de la luz. Así es, mis hermanos, el Señor nos está diciendo que en orden para que este campo, esta generación de los hijos de la luz, de la divina voluntad, crezca, salga a la luz, es necesario conocer la divina voluntad en sus relaciones, en los prodigios, en los efectos, en el valor de estos conocimientos, de estos escritos, de esta doctrina del Señor. Sin este conocimiento no vamos a poder llegar a amar la divina voluntad y a desearla para de verdad dedicarnos a vivirla y hacerla parte de nuestras vidas. Bueno, en el volumen 15, el Señor nos dice también que quiere que se la demos a conocer a los demás. Y dice, hija mía, en mi voluntad está el vacío de obrar en el humano, en el divino. Y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. Por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. De modo que mi querer, viéndose mover en sí al querer humano, se sentirá satisfecho y verá cumplidos sus anhelos sobre la generación humana.
Esto me será tan agradable que rasgaré los cielos para hacer descender mi querer y hacer conocer el bien y los prodigios que contiene. Así es, debemos estar atentos a este vivir en la divina voluntad, en conocerlos nosotros mismos para luego hacerlo conocer a los demás. Que tan pronto se ha llenado este vacío, el vacío que existe en nuestras almas de este conocimiento, tan pronto se ha llenado este vacío, entonces la divina voluntad se hará descender y hará conocer el bien y los prodigios de esta divina voluntad. En el volumen 16, nuevamente nos repite el Señor la necesidad que se conozca la divina voluntad. Dice, ¿por qué te asombras de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Bueno, si han sido 2000 años desde que el Señor pisó esta tierra y nos dio a conocer su reino. Dice entonces, si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podría hacer conocer los frutos? Mira entonces cuán necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer salga fuera y sea conocido. Si no se conoce, no sería ni apreciado ni amado. El Señor nos está diciendo que estos frutos son los conocimientos de la divina voluntad. Así es, los frutos de la redención que le comunicó a Luisa son estos conocimientos en el libro de cielo. Y el Señor dice que es necesario que todos estos conocimientos salgan afuera y sean conocidos para que los podamos amar y apreciar. En efecto, en el volumen 16, nuestro Señor nos dice, ahora sí, hija mía, si esto hizo mi mamá por la obra de la redención, también tú, Luisa, para la obra del Fiat Voluntas Tua, que es la obra de la santificación. Tu voluntad no debe tener vida en ti, y haciendo tuyos todos los actos de mi voluntad en cada criatura, los depositarás en ti, y mientras a nombre de todos darás la correspondencia a mi voluntad, formarás en ti todo el alimento necesario para alimentar a todas las generaciones con el alimento de mi voluntad. Cada dicho, cada efecto, cada conocimiento de más de ella, de la voluntad divina, será un gusto más que encontrarán en este alimento, de manera que con avidez lo comerán. Todo lo que te digo sobre mi querer servirá para excitar el apetito y para hacer que ningún otro alimento tomen, aun a costa de cualquier sacrificio. Bueno, aquí el Señor nos indica que este conocimiento es como el alimento. ¿Con qué nos alimentamos? ¿Con qué alimentamos nuestra alma? ¿Qué textos utilizamos para nuestro crecimiento espiritual? Y el Señor nos dice que este alimento, el alimento de la divina voluntad que le dio a Luisa para la obra de la santificación del hombre, se lo ha dado en el libro de cielo. Este depósito de todos los conocimientos está únicamente en el libro del cielo, el diario de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y en otro capítulo el Señor le dice a Luisa que puedes buscar en en toda la historia de la humanidad, en todos los santos, y vas a ver que a muy pocos les ha hablado tan extensamente de la divina voluntad como a Luisa. Pensemos un momento, es que son 40 años donde el Señor le comunicó a Luisa los conocimientos, la doctrina de la divina voluntad. Y a ningún otro ha hecho esto. Bueno, continuemos. Luego dice el Señor, si se dijera que un alimento es bueno, que restituye las fuerzas, que sana
a los enfermos, que contiene todos los gustos, es más, que da la vida, la embellece, la hace feliz. ¿Quién no haría cualquier sacrificio para tomar este alimento? ¿Qué nos dice el Señor acá? Que este alimento, estos conocimientos de la divina voluntad, te van a restituir las fuerzas, te van a sanar. Estamos todos enfermos de nuestra propia voluntad, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, del mundo, de los placeres, de la carne. En cambio, con estos escritos, este alimento nos embellecerá y nos hará feliz, y por esto tenemos que hacer este sacrificio para tomarlo, para estudiarlo, para repasarlo, para profundizar en él. Luego el Señor nos dice, así será de mi voluntad, para hacerla amar, para hacerla desear, es necesario el conocimiento. Por eso se atenta. Recibe en ti, le está hablando a Luisa, recibe en ti, Luisa, este depósito de mi querer, a fin de que cual segunda madre prepares el alimento a nuestros hijos. Así imitarás a mi mamá. Te costará también a ti, pero ante mi voluntad cualquier sacrificio parecerá nada. Hazla de pequeña, no desciendas jamás de mis brazos, y yo continuaré narrándote la historia de mi voluntad. Así es, hermanos, el Señor le narra a Luisa Picarreta la historia de la divina voluntad. Luisa entonces y su diario se convierten en el depósito de estos conocimientos. ¿Ok? Para nosotros conocer esto es de muy, muy grata importancia para nuestro Señor y nos los está dando acá. Nos lo da para que lo conozcamos y para que lo amemos. Y entonces solo así vendrá el reino de la divina voluntad. Leamos en el volumen 16. Así el tercer fiat, el tercer hágase o el fiat del Espíritu Santo. Cuando él haya hecho su camino, se verán los efectos, que mi querer, o sea, que mi voluntad sea conocida y amada y tome su dominio para tener su reino sobre la tierra. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, nos dio a conocer el Padre Nuestro como oración para que rogáramos que viniera este reino. Ahora Él nos está dando los conocimientos de este reino y se los está dando a conocer a Luisa Picarreta. Todo está en hacerse conocer, dice el Señor, porque el conocimiento es el camino y la luz sirve de trompeta para llamar a los escuchantes, para hacerse oír. Y cuanto más suene la trompeta, tanta más gente acudirá. Así es, mis hermanos, ya el libro del cielo se conoce en todo el mundo y muchos lo queremos dar a conocer y así debemos hacer, debemos compartirlo con las personas que más amamos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con los sacerdotes, en fin, con el mundo entero. Y gracias a Dios tenemos este canal de YouTube, tenemos el Facebook de los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad, donde podemos compartir estos hermosos escritos. Bueno, el Señor nos dice en el volumen 17, así tú, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho. Igual para nosotros, la gracia más grande que el Señor nos ha dado es hacernos conocer estos escritos de la divina voluntad. Pongan atención, es la gracia más grande que nuestro Señor le hizo a Luisa y ahora nos hace a nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento, dice aquí, abre las puertas de aquel bien que se conoce. Por cuantos conocimientos de más te he manifestado sobre mi voluntad,
Otras tantas diferentes puertas de bienes te he abierto, de luz, de gracia y de participaciones divinas. Estas puertas son abiertas para ti, y cuando estos conocimientos lleguen en medio de las criaturas, se abrirán estas puertas para ellas, porque el conocimiento hace surgir el amor al bien conocido. Y la primera puerta que abriré será mi voluntad para cerrar la pequeña puerta de nuestra voluntad. El Señor nos está diciendo que Él nos está abriendo una puerta, la puerta de estos conocimientos, por donde Él nos va a derramar gracias, participaciones divinas, todo estilo de beneficios y de la luz, de su sabiduría, de su amor, de su potencia, de todo su ser divino. El Señor nos va a dar todo su ser a medida que conozcamos estos conocimientos de la divina voluntad. A medida que conozcamos el reino, Él nos dará este acceso, nos abrirá la puerta a su palacio para que entremos y nos hagamos a gusto en este palacio. Entonces, mis hermanos, no perdamos el tiempo. Utilicemos este poco tiempo que tenemos para dedicarnos a leer, a conocer, a profundizar y a meditar el libro del cielo. En el volumen 17 también nos dice el Señor: si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, o cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad. Un conocimiento de más sobre mi voluntad eleva al alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados. Me confiesan incesantemente: Santo, Santo, Santo es el Señor. Mis hermanos, los ángeles quedan raptados por estos conocimientos. Cuánto quisieran ellos, cuánto quisieran los profetas, los santos en el cielo y los bienaventurados, de haber conocido estos conocimientos. Y el Señor nos está abriendo a nosotros estas puertas, para que así podamos ascender en estos conocimientos hasta su trono y apreciar todo lo que nos ha dado. Y entonces estos conocimientos nos elevan al alma a tal altura sublime hasta de sobrepasar a los mismos santos del pasado. Entonces, hagamos de estos conocimientos vida, amémoslos y tomemos esta oportunidad que tenemos de conocerlos y profundizar en ellos. Del volumen 20, el Señor nos dice: hija mía, el medio más fácil para apresurar la venida de mi voluntad a la tierra son los conocimientos de ella. Por eso, por cuantos más conocimientos manifiesto sobre mi divina voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Bueno, acá el Señor nos dice que entre más conozcamos todo esto que nos ha dado en la divina voluntad a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, tanto más pronto se va a apresurar la venida del reino, el reino de la divina voluntad, ¿sí? El reino del fiat divino sobre la tierra. Y esa medida en que conozcamos cada vez más que este reino será presente en nuestras vidas. Del volumen 20, el Señor nos dice: ¿cómo espera que sus conocimientos sobre el fiat supremo recorran los caminos para sacudir, para llamar, para apresurar que vengan a mi reino y me formen mis verdaderos hijos
a los que pueda dar el título de reyes. Por eso tengo tanto interés que estas manifestaciones sobre mi divino querer sean conocidas, porque se trata de mi acto más grande, cuál es el cumplimiento de mi gloria y el bien completo de las criaturas. Bueno, acá el Señor nos dice que es a través de los conocimientos que el Señor espera que se forme su reino y que el Señor tenga los verdaderos hijos a los cuales pueda dar el título de reyes. Este es el acto más grande que el Señor ha hecho para el cumplimiento de su gloria. ¿Mm? Qué grande, hermanos, qué grande es lo que tenemos enfrente de nosotros. Que si supiéramos el valor de estos conocimientos, no perderíamos un instante en conocer los 36 volúmenes del libro del cielo. Yo les digo, es muy triste uno ver que haya personas en este mundo que conocen hace 20 años los escritos de Luisa Picarreta y aún no han terminado de leer los 36 volúmenes, siendo que el Señor nos lo ha dado. ¿Qué creen ustedes que nos va a decir el Señor cuando lleguemos a su encuentro y nos diga, bueno, te he dado todo, te di los 36 volúmenes, y tú cuántos tomaste, cuántos leíste? Te di tantos años para que los hicieras vida, para que los conocieras, los meditaras y me dieras todo el cumplimiento de lo que yo esperaba. Y si no hacemos esto, vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Bueno, continuamos sabiendo y conociendo que esto es lo más grande que el Señor nos quiere dar y por lo tanto recemos, pidámosle al Señor que nos dé esta fuerza para continuar leyendo, para poner lo más grande en nuestra parte, para conocerlos a fondo y leer esos 36 volúmenes. No hay tiempo que perder, mis hermanos. Los invito, los motivo a que continúen adelante, a que sigan adelante, sigan leyendo sin parar, sin devolverse. Ya cuando terminen los 36 volúmenes, pueden volver a empezar y a retomar todo lo que en algún momento tal vez se saltaron o no lo leyeron con cuidado esto. La segunda, la tercera vez, la cuarta vez que lean el libro del cielo, les va a quedar mucho más, lo van a entender mucho mejor. En el volumen 20 el Señor nos dice, pero ¿sabes tú qué cosa le forman estos mis conocimientos a la criatura? Ah, mira, qué interesante saber. El Señor nos dice, forman el eclipse de la voluntad humana. Por cuanto más fuerte es la luz, por cuanto más rayos hay, o sea, más conocimientos hay, tanto más la voluntad humana queda deslumbrada y eclipsada por la luz de mis conocimientos, de manera que casi se siente impotente para obrar y da el campo a la acción de la luz de mi voluntad. Así es tan cierto, hermanos, aquí el Señor nos lo dice plenamente. Entre más conozcamos la divina voluntad, más vamos a querer seguir ese camino y entrar en el campo de acción de la luz de la divina voluntad. En el volumen 20, hija mía, cada vez que giras en mi querer, tanta más luz tomas para formar la red para atrapar a las criaturas. ¿Y sabes tú cuál es esta red? La red son mis conocimientos. Así es, mis hermanos, el Señor nos quiere atrapar para tomarnos en sus manos, en sus brazos y acercarnos a su corazón y darnos todo su amor. Eso es todo lo que el Señor nos quiere dar, todo su amor, para que así podamos corresponderle a Él, a nuestro Dios, Padre Celestial, con todo ese amor, con todos esos conocimientos, con su mismo amor que Él nos ha dado, desde la creación hasta hoy, en cada conocimiento. Bueno, y aquí vemos que hay dos caminos. Fíjate que en esta imagen vemos a la divina voluntad del camino en la mano derecha, donde llegas al reino,
y el camino de la divina justicia, que nos lleva a la condenación. Entonces el Señor nos dice en el volumen 20, mi voluntad prepara dos modos o dos caminos. El modo triunfante, que son sus conocimientos, sus prodigios y todo el bien que llevará en reino del Fiat Supremo. Y el modo de justicia, para quien no la quiere conocer, triunfante. Esperamos que todos nos animemos para continuar, para encontrar ese reino, el reino de la divina voluntad, el reino de nuestro triunfo. Bueno, y entonces el Señor en el volumen 23 ahora nos dice, para formar el reino de mi fiat en el alma, el reino de la divina voluntad en el alma, distiendo en ella como fundamento, o sea, como base, todos los conocimientos de la divina voluntad. Y después tomo posesión, distendiendo en ella mi misma vida para tener mi verdadero reino. Una vez más, el Señor desciende como fundamento de su reino todos los conocimientos, para que una vez todos estos conocimientos, Él pueda venir a tomar posesión y sentarse en su trono y ser nuestro verdadero rey. Entonces, de ahí las importancias, mis hermanos, de todos los conocimientos de la divina voluntad. Sin estos conocimientos, el Señor no puede venir a reinar en nosotros. Y el Señor quiere este sacrificio de nuestra parte, quiere que le mostremos que de verdad lo queremos, haciendo el sacrificio de leer, de escuchar, los podemos escuchar también en la aplicación de la divina voluntad. Y esta la pueden encontrar en el Google Play Store o en nuestro website también, que más adelante se los vamos a dar. El Señor en el volumen 23 nos dice, tiene más valor un solo conocimiento mío que toda la creación junta, porque mi conocimiento es de valor inmenso, infinito y sin límite. Y aquí la gráfica del universo, que pensamos que es lo más grande que existe, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que un solo de estos conocimientos de la divina voluntad tiene más valor que toda la creación junta. Por lo tanto, tenemos una riqueza, tenemos un tesoro inmenso que el Señor nos quiere regalar. Pero a menos que nuevamente queramos conocerlo y hacerlo nuestro, no lo vas a poder tomar. Luego, el Señor en el volumen 24 nos dice, si a estos conocimientos los dejan dormir sin ponerlos en medio a las criaturas, dejarán sin fruto los acontecimientos que estoy preparando. ¿Qué cuentas me darán mientras que con estos conocimientos estoy preparando la renovación y la restauración de la familia humana? Pongan atención, hermanos, que esto no es, el Señor aquí nos da una advertencia. Si dejamos estos conocimientos como dormidos, los dejamos debajo de la cama, entonces, cómo va a preparar el Señor la renovación y la restauración de la familia humana? Por eso es que es tan importante esto. Este responsabilidad de llevar los conocimientos le corresponde a los sacerdotes, a los obispos, a los arzobispos, al Papa y bueno, y a nosotros los laicos también. ¿Quién se los va a llevar a los sacerdotes si hay tan pocos sacerdotes que lo conocen? Pues nos corresponde a nosotros, llevándole las horas de la pasión, el libro de la Virgen, el libro del cielo, tratando de darlo a conocer lo que más podamos, para que venga esta renovación de la familia humana. Es que estamos hablando no solamente de nosotros, de nuestro bienestar espiritual, sino estamos hablando del reino de Dios, triunfante en la tierra, la restauración de la familia humana.
Entonces, realmente es algo grande que tenemos aquí, que el Señor nos da para que lo compartamos y lo hagamos vida, lo conozcamos y así podamos hablar de Él inteligentemente a los demás. En el volumen 24, el Señor nos dice, es necesario que se conozcan las palabras que he dicho, los conocimientos que he manifestado para poder comunicar el bien que contiene mi palabra creadora. Por eso insisto tanto en que sean conocidos el Señor. Sí, el Señor insiste, que sean conocidos los conocimientos sobre mi divina voluntad para poder realizar mi reino que tanto suspiro dar a las criaturas. Y yo arrollaré cielo y tierra para obtener este intento. Por lo tanto, Señor, te pedimos, arrolla nuestra voluntad humana, arróllala para que nos dediquemos, para que recibamos este conocimiento y todos estos bienes y gracias que tienes preparadas para nosotros, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ahora en el volumen 24 dice el Señor que todo está en exponerse al sol de mi querer y a los rayos ardientes y radiantes de sus conocimientos, hacerse investir por ellos y acariciar por su luz, calentar por su calor, dejarse llevar por el imperio de su viento, para hacer que el reino de mi voluntad venga sobre la tierra. Así es, hermanos. Acá el Señor nos lo dice tan clarito. Nos tenemos que exponer al sol de la divina voluntad. Este sol no es el sol que vemos únicamente allá afuera cada mañana. Es el sol de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Es el sol de los rayos ardientes y radiantes de los conocimientos que nos van a purificar y que nos van a dotar de toda la ciencia divina, de toda la sabiduría y de todo el amor y de toda la potencia para que el reino de la divina voluntad venga a reinar sobre la tierra. Bueno, vamos ahora al volumen 24. Y el Señor nos dice, ahora, después del compromiso, quedan las prendas y los dones para darse. Y estos son los conocimientos sobre mi fiat divino, sobre mi voluntad. Y en ellos les viene dado el don eterno, infinito e interminable de mi querer, cuyo don atraerá tanto a la humanidad caída, que nos dará la correspondencia con el don de su pobre querer, que será como confirmación y sello de la unión de los esposos después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte nuestra. Bueno, hermanos, aquí el Señor nos dice que Él quiere continuar este compromiso, este desposorio con la divinidad y nos está dando las prendas que son los conocimientos. Para continuar este desposorio con el Señor, debemos conocerlo, conocer este fiat, conocer el reino, conocer el libro del cielo, para luego, aquí nos dice que Él nos va a dar el don al momento en que nosotros le demos nuestro don. Nuestro don es el don de nuestra pobre voluntad, de nuestro pobre querer, para luego el Señor sellará en nosotros esa unión con el don de vivir en la divina voluntad. Y únicamente así este desposorio será feliz. Y en el volumen 25, el Señor viene donde Luisa nos dice, he aquí el por qué todas mis miras, mis premuras, mis intereses, son por hacer conocer mi divina voluntad y hacerla reinar en medio a las criaturas, porque entonces cada criatura será un tabernáculo vivo. Cada criatura será un tabernáculo vivo, no mudo, sino hablante. Y el Señor no estará más solo, sino que tendré mi perenne compañía, y con mi divina voluntad bilocada en ellas,
tendré mi compañía divina en la criatura. Entonces tendré mi cielo en cada una de ellas, cada uno de nosotros, porque el tabernáculo de mi voluntad divina posee mi cielo en la tierra. Así es, hermanos, esto que el Señor nos ofrece es ser una hostia divina, un tabernáculo viviente, una hostia viva, una hostia donde la voluntad divina posea el cielo aquí en la tierra. Y solo entonces el Señor encontrará su verdadero descanso. Del volumen 25, el Señor nos dice: ¿cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas, así como lo hemos venido pidiendo en el Padre Nuestro durante 2000 años. Y ahora, muy importante, a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas si éstos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, no es tal vez un delito. Bueno, y aquí les está hablando a los sacerdotes de más alto cargo, al mismo Papa, que no sería un delito en no sacar el tener estos bienes suspendidos, en vez de estar pensando en todas las modos sociales que podemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos empezar a conocer, dedicarnos a conocer este reino de la divina voluntad, compartírselo a los sacerdotes para que ellos conozcan y ellos puedan hablar, que ellos sean los nuevos profetas, para que el reino de la divina voluntad se establezca aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, los invito a que les regalen un libro a un sacerdote, unas horas de la pasión, que lo compartan con ellos, que se sienten y les hablen, les den su testimonio de vida, les cuenten cómo les ha cambiado esta divina voluntad, sus vidas, y así podamos difundir más allá el reino de la divina voluntad. En el volumen 26, el Señor nos dice: tú debes saber que cada manifestación sobre mi fiat divino que te hago, cada capítulo del libro del cielo, cada mensaje del Señor, esta su doctrina celestial y divina, son como tantos escalones por los cuales desciende mi querer en el alma para tomar posesión de ella, para formar su reino. Cada conocimiento que tú aprendes, cada nuevo capítulo que lees, son estos escalones por donde va a descender este reino de la divina voluntad en tu alma. Dice luego el Señor: por eso es un trabajo grande y no conviene perder tiempo por cualquier razón, aunque fuese santa. Bueno, yo creo que hasta a través de este capítulo que el Señor nos comparte, donde dice que no conviene perder tiempo por cualquier razón, aunque fuese santa, tú puedes estar haciendo las cosas de santidad más grandes, las devociones, los ejercicios, las acciones más grandes. Pero si estás perdiendo tu tiempo en alguna otra cosa, aparte de la divina voluntad, entonces estos escalones, este reino de la divina voluntad, no va a llegar a tomar posesión de tu alma para que se forme el reino. Por lo tanto, no perdamos tiempo. Dediquémosle la mayor parte de tiempo en nuestras vidas
a conocer esta doctrina, a conocer el reino de la divina voluntad, para darle vida al querer divino en nuestras almas. Esto nos lo está diciendo el Señor, son palabras divinas. Es Jesús el que está hablando. Bueno, en el volumen 26, el Señor insiste que hagamos conocer mi divina voluntad. Dice, es tanto el amor y el deseo que siento de hacerla conocer, que si fuera necesario me encarnaría de nuevo para obtener que mi voluntad fuera conocida y reinase sobre la tierra. Ha sido solo por el decoro de mi fiat que te he escogido. Te he purificado de todo germen de corrupción, Luisa. Me he encerrado en tu alma, de modo de servirme de ti como velo para cubrirme. Fíjense, Jesús está cubierto con el velo de la humanidad de Luisa. Jesús está en Luisa. Jesús está escribiendo este libro de cielo. Luego le dice el Señor, te he confinado, Luisa, dentro de una cama por tan largos años, 40 años de cama. ¿Para qué? Para darte las sublimes lecciones sobre mi eterno fiat, sobre la divina voluntad, y hacerte beber sorbo a sorbo sus conocimientos y su vida. El Señor hizo esta obra en Luisa y ahora quiere venir a hacer esta obra en cada uno de nosotros. Nos quiere dar sorbo a sorbo sus conocimientos. He aquí la importancia de leerlos en orden. Si nosotros en algún momento sacamos estos escritos en desorden, por ejemplo en un día como hoy, es para incitarlos a que quieran conocer más, a que empiecen a leer. Es en la lectura del libro del cielo, empezando con el volumen 1, leyendo los 36 volúmenes, terminando y volviendo a empezar, que recibimos las sublimes lecciones del Señor. Aquí el Señor nos hace presente como Él, la humanidad, perdón, la divinidad de Jesús, viene a establecerse en la humanidad de Luisa, para que a través de Luisa la use a ella como instrumento para darnos estos conocimientos. Y el Señor nos dice, es tanto el amor y el deseo que siento de hacerla conocer, que se está encarnando en Luisa. ¿Mm? Para darnosla a conocer, para hacernos conocer la divina voluntad. Ahora, en el volumen 28, nos dice el Señor, hija mía, los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducirnos a los brazos de luz de mi fiat divino. Los conocimientos son semillas y esta semilla hace nacer el principio de la vida de mi divina voluntad en la criatura. Los conocimientos, cada uno de los cuales será como sorbos de vida que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina. Los conocimientos, cada uno serán como sorbos de vida que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina. Ay, hermanos, esto que el Señor hace a veces me da tanto dolor, tanta pena verlo, que ha hecho tanto por traernos estos conocimientos y nosotros hemos sido tan ingratos de no aceptarlos y no recibirlos con tanta gratitud. Y por eso, Señor, te pedimos perdón en este día por el trabajo tan mediocre que hemos hecho de conocer, de leer, de meditar, de compartir estos escritos de tu divina voluntad. Por lo tanto, en este día hagamos el compromiso, el sacrificio de verdad decidirnos de una vez por todas a leer, a consagrarnos a esta divina voluntad, a meditarla y a hacer la vida. Y de esta manera el Señor podrá formar su vida divina en nosotros. Y entonces, hermanos, así ya no seremos más espectadores de una vida divina, sino seremos participadores, actores en esta vida divina que el Señor quiere formar en nuestras almas. A ver, en el volumen 30, el Señor dice, ¿no son acaso remedios los tantos conocimientos sobre mi voluntad?
Hermanos, estos son los remedios. Estos libros de cielo que encontramos en PDF, en versión electrónica, en audio, que encontramos unas hermosas libros empastados así, con pasta dura. Los libros más sencillos, no importa lo que tengamos nosotros, pero estos conocimientos van a ser nuestros remedios. ¿Ok? Cada manifestación y palabra que digo es una fortaleza que pongo en torno a la debilidad de la voluntad humana. Es una fortaleza en torno a nosotros. Es un alimento que preparo, es una carnada, es un gusto, es una luz para hacerla readquirir la vista perdida. El Señor nos quiere dar sus nuevos ojos. Así como sanó al ciego, nos quiere sanar a nosotros de nuestra voluntad humana y nos da este libro del cielo, estos soles divinos, estos conocimientos para darnos esa luz. Y luego nos dice, sé atenta y no pierdas nada de lo que mi voluntad te manifiesta. Eso nos lo dice a nosotros también, porque lo que concierne a mi divina voluntad es de valor infinito. ¿Cómo comprender esto que el Señor nos dice aquí? Que lo que concierne a la divina voluntad es de valor infinito, no finito, sino que cuando mueras, todo este conocimiento tú te lo llevas y tiene un valor infinito en el cielo. Entonces, este pequeño sacrificio que estamos haciendo nosotros todos los días, de leer 7, 10 capítulos diarios, de meditarlos, ¿sí? Este pequeño sacrificio nos va a llenar de conocimientos para la vida eterna. Y estos son los conocimientos que el Señor nos va a regalar, todo su amor, toda su gloria, sus dones infinitos. Todo el valor lo veremos en el cielo. Entonces, por eso, hermanos, nuevamente no perdamos el tiempo. Leamos esos 10 capítulos diarios. Tú sabes que si lees 10 capítulos diarios, te puedes leer el libro del cielo en un año. Y así cuando termines en un año, puedes volver a empezar a leerlo y adquirir cada vez más y más y más conocimiento. Y así lo hice yo y les comparto rápidamente. Yo me dediqué un año. En un año te puedes leer el libro del cielo de portada a portada. Y puedes tener una visión global de lo que significa la divina voluntad. Te puedes llenar de tanto amor y de tantos deseos de conocerla hasta que llegues al punto de decir, no, yo quiero darla a conocer a todo el mundo entero. Y ahí es cuando nosotros debemos de verdad profundizar en esta divina voluntad y a veces darla a conocer, eh, hablar de estos escritos a nuestros hermanos es la mejor manera de aprenderla. Nosotros no es que estemos haciendo esto para no solo para compartirla con ustedes, estamos aprendiendo a medida que le vamos dando a conocer a ustedes estos conocimientos de valor infinito. La mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Entonces traten de enseñarlo, así sea al perro de la casa, al gato, a la cotorrita. Háblale la divina voluntad. Así vas ejerciéndote, así vas entendiendo lo mejor para poder hablarlo. Bien, bate los escritos que ahí están para eso. En el volumen 30 el Señor nos dice, así hacemos nosotros. Más que padres suspiramos por dar el gran don de nuestra voluntad a nuestros hijos, pero queremos que conozcan lo que deben recibir. Los conocimientos de ella maduran y vuelven capaces a nuestros hijos de recibir un bien tan grande. Así es, mis hermanos, ¿cuántas personas no hay allá que afuera que dicen, no, si el Señor me quiere dar esto, Él me va a dar la ciencia infusa? Y el Señor no lo va a hacer. El Señor quiere que nosotros nos sacrifiquemos, que conozcamos estos conocimientos, que poco a poco vayamos madurando en el conocimiento, para luego volvernos capaces de ser hijos, de ser portadores de estos conocimientos, de un bien tan grande. Pero si no lo hacemos, no nos va a venir por ciencia infusa. Esto por dormir encima de los libros,
No se te van a pasar los conocimientos a tu mente, sino tenemos que hacer ese ejercicio, ese esfuerzo de escucharlos, leerlos. Y es mejor ir a la fuente. A la fuente son los libros, son las palabras mismas de Jesús. Cada palabra es como una gotita de luz que desciende en tu corazón, que te llena, que se expande y que te da luz, que te calienta el corazón, calienta la mente, te hace dar luz, quedas iluminado y con el tiempo y con el conocimiento quedas divinizado. Así es, mis hermanos, pero con toda la humildad de ser una pequeña nada, una pequeña luz para que el Señor venga a hacer la obra en nosotros. Y todos estamos caminando en estos grados, en nuestros 4 grados de la divina voluntad que llevan a la consumación con el Señor. ¿Quieren aprender más? Tenemos más videos en YouTube aquí en este canal para que ustedes aprendan más y se dediquen a conocer la divina voluntad nuevamente. No hay nada que reemplace ir directamente a la fuente. Yo mismo soy el primero en decir, no escuchen tanta charla, no escuchen a tantas personas hablar, sino ustedes mismos hagan el trabajo, que el Señor los va a recompensar abundantemente. En el volumen 31, el Señor dice, he aquí por qué la necesidad de los conocimientos sobre la divina voluntad, y lo revelamos poco a poco a fin de que la criatura aprecie este don tan grande. Así es, hermanos, poco a poco para recibir el don, pero constante. No perseveremos en esto, no paremos por un momento de conocer la divina voluntad. Lo relevamos poco a poco a fin de que la criatura aprecie este don tan grande que gratuitamente le queremos dar. El conocimiento genera el apetito, el deseo de conocer más, y el humano querer se dispone poco a poco a recibir la transformación, la unificación de la divina voluntad. Y nosotros, sin hacer cuentas ni fijarnos si nos puede pagar o no, ponemos nuestra imagen y el número incalculable de un valor divino, y estaremos contentos al ver a nuestros hijos ricos y felices, con nuestra misma felicidad y riqueza divina. El Señor nos está ofreciendo su misma riqueza divina, el don de dones, el prodigio de los prodigios, el milagro de los milagros. Él lo desea, Él lo quiere, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner de nuestra parte, dedicarnos a leer y a estudiar estos conocimientos tan hermosos, porque el conocimiento es el portador de mis dones, dice en el volumen 35. O como quisiera que todos conocieran qué significa obrar en mi voluntad. El conocimiento es como el apetito que hace desear y saborear el alimento que se come. El conocimiento es el portador de mis dones, del bien que quiero hacer a las criaturas, la confirmación de la posesión. Para poseer la divina voluntad debemos conocerla primero. Del volumen 35. Mira entonces para qué fin tan noble, divino y precioso servirán estas verdades que te he hecho escribir sobre mi divina voluntad. ¿A quién le formarán la aurora? ¿A quién el principio del día? ¿A quién el pleno día? ¿Y a quién el pleno mediodía? Estas verdades, según se conozcan, formarán las diversas categorías de las almas que vivirán en mi querer. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿y yo qué tanto las conozco? ¿En qué categoría me voy a encontrar el día que el Señor me llame? ¿Mm? Entonces luchemos por conocerlas. En el volumen 36, el Señor nos dice, si no está el conocimiento, nada podemos dar y ellas no pueden recibir nada. El conocimiento lleva al desearlo y al amar este don. En el volumen 36 también nos dice, tú debes saber que su reino será fundado sobre las verdades que he manifestado. Por cuantas más verdades manifiesta, tanto más suntuoso, tanto más bello, majestuoso y más sobreabundante de bienes y de alegría será este reino. Entonces estamos luchando es por conocer estas verdades eternas para llenar nuestra alma de tanto conocimiento
de valor eterno que podremos gozar cuando estemos viviendo en el reino de los cielos. Y acá, por último, este es el último slide que les presento del volumen 36. Por eso la disposición prepara el alma, abre las puertas divinas, da el oído, se pone en comunicación para que el alma oiga primero lo que mi querer quiere darle, de modo que ame y suspire lo que debe recibir. Si no está dispuesta, nada damos, porque no queremos exponer nuestros dones a la inutilidad. Bueno, mis hermanos, más claro no puede estar. El Señor nos quiere dar este don de su voluntad, que es el don de dones, es el don más grande que podemos recibir. Pero para esto nos debemos disponer. Con esta disposición se nos abrirá el oído, se abrirán las puertas del entendimiento y podremos conocer y vivir la plenitud de la vida divina, la plenitud del reino de Dios en nosotros. Por su intercesión de la Santísima Virgen María, que las verdaderas disposiciones, que la disposición divina para leer y entender, para dedicarnos a conocer y a vivir en la divina voluntad, descienda sobre cada uno de nosotros y así podamos vivir el reino, la promesa del reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y te pedimos a ti, Madre Santísima, Reina y Madre de la divina voluntad, que nos lleve de la mano junto con Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, por estos senderos, por estos caminos que nos llevan al Señor. Con la bendición de Dios entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que descienda sobre todos nosotros, que el Señor nos ilumine para que continuemos cada día creciendo en la divina voluntad. Y pues con el mayor deseo para todos ustedes que esta charla les haya sido útil y que se dediquen a de verdad a un compromiso de conocer los 36 volúmenes del libro de cielo, de las horas de la pasión y del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Con estas lecturas deja Jesús muy claro lo que son la necesidad de los conocimientos. Hay una lectura que corrobora un poco el tema de los escritos, cómo se escribieron estos libros, quién los escribe. Vamos a ver a Jesús, quién lo escribe. Pero es que hay una lectura en la que él lo dice, dice, hija mía, ¿quieres saber por qué yo no escribí cuando estaba en la tierra? ¿Por qué los evangelios? ¿Por qué no puso a nadie que se pusiera a escribir? Dice, porque debía escribir por medio tuyo. Soy yo el que animo tu inteligencia, que te pongo las palabras, que doy movimiento con mi mano a la tuya para hacerte sostener la pluma y hacerte escribir las palabras en el papel. Así que soy yo el que escribo, no tú. Tú no haces otra cosa que prestar atención a lo que quiero escribir. Por eso, todo tu trabajo es a la atención. El resto lo hago todo yo. Y tú misma no ves muchas veces que no tienes fuerza de escribir y te decides a no hacerlo. Es verdad que a veces Luisa estaba muy enferma. Cuando dicen, no, Luisa no estuvo enferma, no, Luisa sí estuvo enferma. Cuando Jesús le compartía lo que le quería compartir, pues la corona de espinas, en fin, su pasión. Y no tenía fuerza. Y es tanto el interés de Jesús de transmitirnos todas estas verdades, que le decía un poco, anda hijita, por favor, unas líneas, unas líneas nada más. Y Luisa con mucho esfuerzo los ponía por escrito. Imagínense nosotros que no tenemos que escribirlo, que a veces pues es de gana, ay no, mañana leo, mañana tal. Y Jesús dijera, hijita, unas líneas, lee un poquito. Y como dijo este muchacho, 10 capítulos al día, wow. Bueno, depende de la disposición y la intensidad. Que yo le digo una cosa, cuando yo empecé yo no sabía nada de que Jesús decía que había que hacerlo por orden, no sabía nada de eso. Y entonces yo lo hice como Dios me dio a entender y me los puse en audio.
Pues dije, ¿cuándo voy a terminar yo de leer esto, Dios mío? Y entonces me puse todos los volúmenes en un solo documento, descubrí que se podían poner en audio y dije, Tate, qué bien, esta es la mía. Es más, cuando estuve en Corato, el año 2015, después de una conferencia de la entrevista que estuvo el arzobispo, ¿no?, que nos dijo que podíamos leer todos los volúmenes, yo salí y habían dos sacerdotes, el padre Carlos Mació y el padre Pedro Reyero fuera. Y les pregunté, le dije, padre, yo no sabía nada, yo me he puesto los volúmenes en audio, ¿puedo seguir escuchándolo? Y me dijeron, claro que sí. Entonces, pues nada, que también el tema de los audios los pueden, si tienes tiempo, si te gusta más, ¿por qué no escucharlo? Por supuesto que entra de otra manera y cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Cómo sientes, cómo te penetra escuchándolo o leyéndolo. Pues es otra idea que ha hecho surgir el Señor en estos tiempos de tecnología avanzada, pues todo sirva para el reino de los cielos, ¿no? Así que, pues Jesús mismo ha escrito este libro, lo acaba de decir. O sea, no es un libro otro cualquiera, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ahora que pues no, hay programas en donde pasan horas comentando pues devociones privadas o revelaciones privadas, ¿no? Y a veces revelaciones porque dicen que se menciona la divina voluntad. Y dice uno, pero Dios mío, con la necesidad que hay de adentrarse en este libro, de animar a las personas a no tenerle miedo, aunque diga, es que es muy complicado, me resulta más fácil pues escuchar un programa donde me lo desglosan. Sí, si te desglosan el libro de cielo, estupendo, pero si te lo desglosan utilizando pues unas revelaciones que no tienen que ver con la divina voluntad, pues es un ralentizar. Ya saben lo que dijo en una de las lecturas del Señor. En algunas almas formará el pleno día, en otros el principio, la aurora. Pues decirle a las almas, pues es que como que el Señor dice, yo te dejo a ti el ritmo. Tenemos al día 24 horas. Bueno, 8 durmiendo, o 7. Si nos hacemos mayores, dormimos menos. Según. Entonces, hay tiempo. Cuando se dice, ay, es que tengo muchas actividades. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuando quieres descansar de tus actividades, qué haces? En fin, cada alma es única, ¿eh? Pero no sé si han visto, ¿no?, con este vídeo, mi vídeo que ha hecho una compilación, ha ido rápido por el tema del conocimiento, que para los que entraron tarde, fíjense que dice que en el libro de cielo, ese dato interesante, el libro de cielo tiene 2133 capítulos. Sobre la palabra conocer, la menciona, bueno, no sé si 600 veces en conocer y conocimiento 2000 veces. O sea que es muy interesante esto bueno, interesante, el ver la importancia que Jesús le da a adentrarnos en estos conocimientos. Y luego hay 160 capítulos de estos 2133 que hablan del conocimiento. Entonces, conocimiento, por supuesto, ya nos ha dicho para qué. Conocimiento de los efectos, del valor, de la vida, de lo que pueden hacer, de hasta dónde, en qué consiste el conocimiento. Pues el conocimiento puede llegar la criatura en Dios. A mí me parece que los que estamos aquí, bueno, hay gente que más nueva, ¿no?, pero que todos somos muy conscientes de la importancia que Jesús le da a estas palabras, a estos escritos. Me parece que sí, ¿no? Todos tenemos, en fin, y sobre todo, pues adquirir esto, el peso que tiene Jesús en su corazón de darlo a conocer. Y cómo supedita Jesús la llegada del reino a estos conocimientos. Entonces no hay que tener miedo de decir a las personas, pues mira, y la verdad es que muchas personas que sí, que están oyendo hablar de la divina voluntad y necesitan que alguien pues le diga 3 palabras más, a lo mejor han oído un par de cositas, llegas tú y le das otro punto de vista, no punto de vista, sino
pues unas verdades, porque estos son verdades, que le sirva como norma, que eso nos lo enseñó Tommasini, cuando se habla de la divina voluntad, donde sea, como práctica, como verdades, puedes preguntar, a ver, eso en el libro del cielo, ¿dónde está? Entonces, cuando vayas a decir algo, pues que sepas. Y si no te acuerdas, pues ya te lo busco, yo te digo dónde está. Entonces eso, ¿dónde está en el libro del cielo? Cuando te digan, pues, vamos a hacer esto en divina voluntad. Y tú dices, qué raro, yo eso no lo he leído en ningún sitio en el libro del cielo. ¿Sí? Es una buena norma, ¿eh? Porque hay muchas cosas que se están haciendo, que se hacen en divina voluntad, utilizando la palabra en divina voluntad. Y no es justo. No es justo porque hay personas muy deseosas y sinceras de querer entregarse al Señor, y entonces pues puede crear confusión. Y no tener miedo de si vemos algo y decir, pues eso no es divina voluntad. Porque para la práctica de la vida, la divina voluntad, tenemos a la Virgen y tenemos a Luisa. Jesús, por supuesto, ¿no? Pero ellos son el modelo. Entonces, todo lo que se tiene que hacer en la divina voluntad está ahí. Ves a Luisa cómo operaba, que no quiere decir que te vas a poner en la cama como Luisa. Estamos hablando de la vida interior, del alma, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Luisa? ¿Cómo rezaba Luisa? De la Virgen también nos cuenta el Señor cosas que hacía. De hecho, ¿qué fue lo primerísimo que hizo la Virgen? Nada más nacer. ¿A que no lo saben? Eso, que se dedicó a girar para corresponder y poner su te amo, para empezar a darle la gloria al Señor. O sea, que como ella venía con la ciencia infusa, la Virgen sí, venía con la ciencia infusa, pues tenía, y además tenía pleno uso de razón. Bueno, pues entonces ahí vemos un ejemplo de la actividad interior de lo que es la vida en la divina voluntad, corresponder. Entonces, fijándonos ahí, entonces se va afinando, entonces con las lecturas se nos va afinando el apetito, el gusto incluso, porque hemos desarrollado gusto por la vida espiritual vivida de muchas maneras. Cuando digo eso es, pues nos ha gustado mucho, de hecho, Luisa, ¿no? Cuando ella estaba en la cama, que no podía ir a las adoraciones, ¿no? Y sabía que había servicios en la iglesia, y ella se dolía porque no podía ir, porque estaba en cama. Se dolía porque ella tenía, bueno, de pequeñita, ¿no? Todavía le quedaba el gusto de las funciones religiosas, que son cosas muy apetitosas, son muy bonitas. Y ya, bueno, pues esos son gustos que el paladar lo tiene que afinarse, vamos a decir, purificarse, porque viene Jesús y le dice, hija mía, si me tienes a mí, ¿qué gusto quieres? Ojo, que no te vayas tras esos gustos, sino el gusto de tenerme a mí en tus actos. En cada acto está la vida completa de Jesús. Por eso decía la foto de la hostia, ¿no? Somos hostias vivas, pero hostias vivas, ¿por qué? Porque está Jesús vivo viviendo en nosotros. Todo. En las miradas, las respiraciones, etcétera, y en las circunstancias. Entonces, por eso. Entonces, estos conocimientos, por eso son tan importantes, porque nos purifican. Las cosas maravillosas. Los conocimientos llevan a cabo la purificación, siempre y cuando esté la disposición y la sinceridad para decir, uy, cuando el Señor te muestre algo, que nos lo va mostrando diferentes etapas a cada uno. Empezamos con unos conocimientos y luego nos decimos, pues ya lo tengo todo y esto va a ser toda la vida. Te va a ir purgando los gustos, lo dice así, los gustos de las cosas que no le pertenecen, que hasta ahora no lo sabíamos. Incluso entramos en divina voluntad y hay cosas que estamos haciendo que no le pertenecen, pero no lo sabemos. Y eso no ofende al Señor. Eso no es un obstáculo. Es cuando con el conocimiento te lo muestra, porque lo escuchas, porque lo lees, por lo que sea, y entonces tú dices, bueno, pues entonces te lo doy, Señor. Si esto no es compatible con la vida divina, pues te lo doy. Y más felices que nada. Yo me he hecho nota de todos los capítulos. Es bueno tener, por ejemplo, estaba yo pensando hacer pantallazos de estas lecturas y tenerlas en tarjetitas. Por si alguna vez te quieres hablar con alguien, ¿no? De los conocimientos, pues ya las tienes ahí.
sea, hay tantas maneras, ¿no? De hablar, por ejemplo, de los conocimientos, hablando que ya llevamos, los que llevan un tiempo, ¿no? Que quieren, ¿y cómo empiezo yo a hacer un estudio, un algo? Bueno, pues cualquier tema que te pueda gustar. Vas leyendo capítulos, pero seguro que el Señor te está como trabajando un concepto y te pone a lo mejor delante pues algunas verdades que no terminas de entender, pero te rondan en la cabeza. Eso es porque el Señor quiere darte ese conocimiento. Cuando estás leyendo y algo te ronda, y a veces con todo estás pensando y no terminas, pues sigue. Si ves que el Señor no te da más, pues sigue para